Es veu bé? ¿Ahora? Ahora se ve, pero no puedo coger el... Tendrás que pasarlas tú porque no puedo coger el... Si no me das el control... Hoy. Ya tengo. Perfecto. Buenos días. Muchas gracias por la presentación tan cariñosa de Mercè. Bueno, yo soy María García de Paso, ya me conocéis. Soy pediatra. Y lo primero de todo, pues, quería agradecer a Ángela el hecho de estar aquí, porque esta sesión no tendría mucho sentido sin que ella estuviera. Y está de baja maternal, con lo cual es todavía todavía mucho más agradecimiento por el hecho de que haya aceptado. Bueno, en primer lugar, pues cuando Mercè nos comentó y pensábamos hacer esta sesión, porque bueno, pues hace 10 años de que se inicia el proyecto, como luego veremos, lo primero que me vino a la cabeza es, Dios mío, ¿cómo resumo yo 10 años o cómo resumimos 10 años en 20 minutos? ¿No? Y es algo que en principio parecía misión imposible. También es verdad que en paliativos en general, pediátricos, que es lo que yo conozco en particular, estamos acostumbradas a hacer cosas que parecen imposibles. Y dije, bueno, pues entonces vamos a ver cómo lo podemos presentar. Inicialmente pensé y empecé a rebuscar todos los números de todas las memorias de todos los años y dije, vamos a ver, esto va a ser un mundo de locos como me ponga a intentar interpretar todos los números y tampoco no sabía hasta qué punto podría tener sentido hablar de todos los números cuando realmente... Uy, ha salido una... No sé si os sale a todos, ha salido una mancha negra en la pantalla. Bueno, sigo. Opa, se fue la sesión. Estas son cosas del directo. Vale. Pues eso, en principio la idea era presentar números y tal, como si fuera una auditoría, pero luego dije, si voy a hablar a compañeros, no voy a hablar a auditores. Digo, entonces, en ese sentido, empecé a pensar de qué podíamos hablar, ¿no? Y entonces dije, ¿de qué hablamos? Bueno, de los niños que han fallecido, de los que están vivos, de los que hemos atendido, de los que faltan por atender, de los profesionales que están, de los que no están, del principio, del final. Y así fue como decidimos pues, que creíamos que lo más importante era recordar cómo habíamos empezado, ¿no? Y cómo había ocurrido eso. Y por eso, bueno, pues llamamos a Ángela y aceptó amablemente y ahora nos va a explicar pues, la parte más importante, ¿no? de esta unidad que pues, no existiría de no ser porque ella hubiera aceptado el reto de iniciarla. Así que adelante, Ángela. Perdón, 10 segundos, un segundo ahí, por favor. Carmen. Cosas del directo, no pasa nada. Esto es lo que tiene la... ¿No te salgo? Perdón, cosas del directo y de la maternidad. Justo. ¿Me escucháis? Sí? Ah, vale, perdón. Segur que ja tens desordenador, perquè l'altre no ho sé. Sí, però aquest està màxim. Bueno, hay alguien que tiene el micro encendido. Us demanaria que tanqueu el micro. Crec que sou Menorca. Podeu tancar Hi ha si una no càmera, sé. un micro i... No sé què dir. No sé. Si no, no voy a... Magdalena, Bueno, que tanqueu el micro. Perdona, Ángela. Vale. ¿Ya? Vale. Bueno, muchas gracias por estar aquí y gracias a mis compañeras por haberme invitado a recordar un poco, a formar parte de esta sesión. Y ellas me pidieron que explicara un poco cómo empezó todo, aunque muchos lo habéis vivido, como decía Mercè, que hemos sido parte de estos inicios. Os explicaré brevemente cómo empezó. Bueno, esto empezó por un ideal que compartíamos muchos pediatras por aquel entonces, en el año 2011. En España muchos otros pediatras estaban en la misma situación que nosotros, intentando luchar por crear unidades de cuidados paliativos pediátricos, que yo digo que era un ideal, pero que en realidad era un derecho. Como luego veremos, en aquellos momentos ya hay muchas publicaciones y muchas asociaciones de pediatría pues reclamaban la atención paliativa a los niños como un derecho igual que tienen los adultos. La creación de la unidad fue gracias al apoyo de mucha gente intervino en estos inicios y ha seguido interviniendo en el desarrollo de la unidad. Y como podéis entender, pues después de muchísimo trabajo y a veces pues sudor y lágrimas también.
Como os decíamos, estábamos en el año 2011, más o menos, 2010-2011, yo justo acababa la residencia y era un momento en que tanto en Estados Unidos, en Europa, en España, estaban saliendo muchos documentos en los cuales se recogían este derecho de los niños a la atención paliativa y salió en el año 2007 el documento IMPACT, que es como el más importante para nosotros, en los cuales se recogían los estándares que tenían que reunir las unidades de cuidados paliativos pediátricos. Entonces fue un poco el punto de partida, el modelo que todos seguimos para empezar a crear las unidades. Y bueno, de lo más importante que se decía era, como ya ahora todos sabemos, que paliativos, la atención paliativa no se restringe solo al final de la vida, porque si lo hacíamos así nos quedaban muchos niños que no íbamos a atender, porque afortunadamente los niños fallecen poquitos, pero hay muchos niños que viven toda su vida con enfermedades amenazantes, enfermedades muy graves que les limitan bastante la vida. Entonces este fue el primer concepto que se cambió y, como decíamos, pues es que era un derecho de los niños. Bueno, esto ya os lo he contado, y se publicaron los estándares. ¿Cómo estábamos en España? En España, de unidades pediátricas como tal, existían dos, la de San Juan de Dios de Barcelona, que se había creado en el año 91, y que justo también en el año 2010-2011 estaban en proceso de cambio para ajustarse bien a los estándares que estaban publicados. Y la primera que surgió como tal, que cumplía todos los requisitos, fue la del Hospital del Niño Jesús de Madrid, que se creó en el 2008. Y fue un poco el modelo para todos nosotros, el modelo a seguir, y nos formó a casi todos los que fuimos coordinadores en su momento. Y bueno, eso ha sido nuestro modelo. En Baleares, ¿cómo estábamos? Pues hasta ese momento la atención domiciliaria de los niños con necesidades paliativas las hacía el ESAD en cada una de las islas, y los que estaban ingresados en el hospital pues los atendía cada unidad de pediatría. Entonces, en este año en IbeSalud habían hecho un estudio para estimar las necesidades de atención paliativa y en el cual se incluían los niños también. Pero ¿qué pasa? Que se aplicaron los criterios que en ese momento se seguían para los adultos, que era la famosa lista de McNamara, y se vieron solo los niños que fallecían. Entonces, al presentárnoslo en pediatría en Sondureta, veían que solo había 8 niños que con necesidades de atención paliativa. Entonces, desde allí dijimos, bueno, esto es una infraestimación porque no se han utilizado los criterios adecuados para estimar los números. Así que desde IbeSalud se nos propone hacer un proyecto, a mí en concreto, que gracias a una beca de Aspanov durante unos meses estuvimos viendo, con el apoyo técnico de Eusebi Castaño, Micaela Comendeiro, vimos cuántos niños ingresaban en los hospitales con las enfermedades que se consideran susceptibles de atención paliativa en pediatría. Entonces se publicaron los datos y se vieron que eran muchos más niños que 8. Con estos datos, desde la estrategia de cuidados paliativos, en ese momento liderada por Enric Benito y Noemí Sansó, se nos dijo, vale, pues esta es un poco la teoría, vamos a ver en la práctica si sería posible y sería viable tener una unidad de cuidados paliativos pediátricos para las islas. Entonces, durante el año 2012 estuvimos haciendo este proyecto, que intervinieron por el Hospital San Juan de Dios el doctor Nicolau Flaquer. Por parte de la estrategia del ESAD tuvimos el apoyo de Mercè y Carlos Serrano, que eran los coordinadores en ese momento, y los médicos de la unidad de oncología pediátrica del hospital. Entonces, yo recibí la beca por parte de la estrategia, pero necesitábamos, como todos sabéis, una unidad de cuidados paliativos no es un pediatra o un médico y ya está, sino que necesitábamos enfermería, necesitábamos psicología. Entonces, desde el Hospital Son Espases intervino Rosa Fullana como enfermera, y desde San Juan de Dios, a través de la obra social de la Caixa, Ana Daviu como psicóloga. Y luego, pues, como trabajadores sociales, agentes espirituales, nos apoyábamos en los trabajadores de Son Espases. Durante este año que duró el proyecto, pues nada, nos dieron un despachito, colgamos nuestro cartel y empezamos a recopilar pacientes.
que podéis ver, algunos de ellos siguen con nosotros, siguen en la unidad siendo atendidos, otros ya no están. Y presentamos los resultados de este proyecto piloto y vimos que había unos 41 niños con necesidades de atención paliativa, de los cuales fallecieron 11 durante ese año. Entonces parecía que sí que iba a ser viable el poder tener una unidad porque íbamos a tener un número adecuado de pacientes, aunque es verdad que los números no tienen nada que ver con los adultos, pero también los tiempos de seguimiento en pediatría pues son a veces más largos. Pero bueno, aún así, con todo este trabajo, los números, no fue suficiente. Dijeron que no se creaba la unidad desde Son Espaces. Entonces, una mamá que habíamos atendido a su niño en el proceso de final de vida, que es Isa, cuando se enteró que no íbamos a seguir, ella era muy luchadora y escribió una carta al periódico. Y realmente, gracias a esta carta, fue cuando el gerente dijo, vale, pues vamos a contratar a esta pediatra y a crear la unidad. Y fue en enero de 2013 que ya se creó como tal la unidad de cuidados paliativos pediátricos. Seguimos trabajando la misma enfermera, la misma psicóloga, ya con mayor jornada, 100%. Y a la vez también se creó la unidad de Ángeles Sin Alas de Balears, que también, bueno, pues ha durado estos 10 años, ya desafortunadamente no sigue trabajando, pero durante todos estos años ayudó muchísimo a todos los pacientes a nivel social. A partir de entonces empezamos a salir en todos los periódicos, a hacer millones de charlas para darnos a conocer en la radio, etc. E incluso se abrió una segunda consulta en Inca, que es verdad que no tuvo un largo recorrido, pero bueno, gracias a ella conseguimos la segunda pediatra, que fue María, que se vino desde Madrid a echarnos una mano. Y nada, luego durante estos 10 años, yo ya no me extenderé más, María os contará un poquito más, ha ido creciendo todo el equipo, hemos ido creciendo en recursos materiales, en recursos humanos, hasta llegar a ser lo que es hoy. Hemos puesto en marcha un montón de proyectos, que María también os contará un poco más porque algunos siguen en marcha. Yo destacar el que hemos sido parte de la creación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, la PEZPAL, que fuimos parte fundadora de ella, y también pues hemos formado parte como tutores, profesores del Máster Oficial de Cuidados Paliativos Pediátricos de la UNIR. Y bueno, hemos hecho muchísima formación, con Mercé, hemos estado en el Ministerio de Sanidad, hemos hecho un montón de cosas que bueno, María ahora os contará más. María, tienes tú el control, ¿eh? No te oímos. El micro, María. Perdón, que había silenciado el micro, perdonad. Bueno, como ha comentado Ángela, pues han sido muchísimos proyectos. Bueno, pues el proyecto de musicoterapia que se llevó a cabo a través de Ángeles Sin Alas y que ahora lleva otra asociación que también continúa trabajando con nosotros. La atención interislas, ¿no? Que seguimos haciéndola y seguimos intentando coordinarnos, y ahora con el tema de la cronicidad compleja pues también intentamos continuar implementándola. La atención continuada con el 061, que ya se empezó, la empezó Ángela y con todo el proyecto que se presentó a nivel nacional, que fuimos de los primeros que tuvo un proyecto de coordinación con los equipos de servicios de emergencia. La atención a la cronicidad, que ahora hablaremos un poco del proyecto de cronicidad compleja. Como dice Ángela, muchísima formación, cientos y cientos de sesiones, de charlas y de sensibilización, porque al principio, como bien dice Ángela, en toda España, aunque había pediatras que creían y que sabían que eran necesarios los cuidados paliativos pediátricos, todavía existía muchísimo desconocimiento de qué era, a qué se dedicaban, qué suponía. Y bueno, yo sí que he preparado, a ver si va para adelante. Ahora, algunos numeritos, no quería, simplemente 4 numeritos, los únicos numeritos, un poco para que nos hagamos a la idea, puesto que nuestros números son mucho menores que los números de adultos, gracias a Dios, pero es verdad que si lo piensas para atrás son muchos niños, ¿no? Son 350 pacientes identificados en estos años,
que en la realidad de la incidencia prácticamente serían la mitad de los que deberían haber sido identificados en cuanto a la prevalencia. 650 niños atendidos, entre los que son acumulados, los niños nuevos, 105 exitus, sin contar, aquí faltan algunos de los de perinatal, y más de 3.000 domicilios se han hecho durante este tiempo, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo hubo solo una pediatra y una enfermera, posteriormente éramos 2 pediatras y 2 enfermeras, y hasta la actualidad, que en este momento pues somos 5 pediatras, 4 enfermeras, pues ha pasado mucho tiempo. Y ahora veremos, bueno, el porqué del aumento también de los recursos y el por qué se ha producido esto. En cuanto a números, ya sabéis que las patologías es un poco diferente al mundo del adulto. La gran mayoría de las enfermedades que atendemos en nuestra unidad son enfermedades de tipo neurológico o relacionadas con el mundo neurológico, porque es verdad que algunas son metabólicas, pero todas tienen cierta afectación a nivel neurológico, y en menor medida son enfermedades relacionadas con el cáncer. Si bien es verdad que el factor impacto en cuanto a las defunciones es mucho mayor, a nivel anual prácticamente es el 40% de las defunciones que tenemos en la unidad son pacientes con cáncer. Por lo tanto, aunque sea menos proporción, a nivel impacto emocional el trabajo es mucho mayor con los pacientes que tienen cáncer. Un poco para que nos hagamos a la idea, en el año 2017, igual que ocurrió en el año 2011 con el proyecto que ha contado Ángela, también desde la Consellería se intenta promocionar lo que es la atención de cronicidad compleja al niño, que en ese momento no se encontraba atendida, y también se hace una estimación en relación al mundo del adulto que pues no es válida, y cuando se llegan los resultados no se llegan de manera válida. Y por lo tanto nos consultan a la unidad para realizar un estudio de cuáles serían los pacientes que necesitarían atención a nivel de cronicidad compleja. ¿Por qué nos consultan a nosotros? Pues porque nuestros pacientes en pediatría, la diferencia entre un paciente con cronicidad compleja avanzada y cuidados paliativos pediátricos es 0. Es decir, estamos hablando simplemente de unos meses o un tiempo, unos años que diferencian una evolución de un momento evolutivo a otro de la enfermedad. Y realmente el enfoque paliativo de estos pacientes es fundamental. Por eso nos lo encomiendan a nosotros como especialistas en este enfoque paliativo. Durante el año 2018 se desarrolla el proyecto, y durante el año 2019 se escribe, se desarrolla con un grupo muy potente, de hecho, de gente de primaria, de gente de hospitalaria, de compañeros de atención primaria, y también desde el centro coordinador, pues se realiza este proyecto. ¿Qué pasa? Que en el año 2020, cuando se iba a implantar este proyecto, todos sabemos, lo he puesto en negro, ha sido el año COVID, el año de la pandemia, que todo se frenó, todo pasó a ser un año que para nosotros también a nivel de paliativos pediátricos fue un año muy difícil, porque fue un año en el que fue un año de supervivencia como para todos, en el que los pacientes crónicos complejos avanzados y los pacientes cuidados paliativos sufrieron mucho, sufrieron porque estaban aislados, sufrieron porque no podían recurrir a las ayudas que habitualmente tienen para cuidar de sus hijos, y fue un año muy complicado y en el que el proyecto se paró. Y a partir del año 2021-2022 este proyecto ya es una realidad. Estamos actualmente en una fase de pilotaje que están pilotando María Mora y Cristina Miguel, y en el que actualmente pues está ya en una fase de pilotaje muy avanzada y de formación muy avanzada, con la esperanza de que en los próximos meses ya se implante de manera definitiva. Por esto, y debido a todo este desarrollo de la cronicidad compleja, desde el centro coordinador, y en ese momento estaba Angélica Migueles a la cabeza en la Consellería, se comienza el aumento de la necesidad de recursos a la unidad para poder atender los dos programas, ¿no? El programa de cronicidad compleja y el programa de cuidados paliativos. Como veis aquí, bueno, esta fue la etapa COVID. Como veis, bueno, los domicilios cambiaron un poco, pero la realidad es que seguimos haciendo domicilios con estructuras diferentes, con ambulancias, con coche. Bueno, la verdad es que fue bastante diferente, pero seguimos haciendo domicilios, y eso fue lo más importante que pudimos dar a nuestros pacientes, el continuar estando en su casa y poderlos atender. Y como os digo, pues actualmente lo que somos una unidad formada por dos programas. Somos la unidad de cuidados paliativos pediátricos y cronicidad compleja infantil de las Islas Baleares, y tenemos dos programas que no son más que una evolución en muchos casos del paciente por diferentes momentos. Programas que uno es el programa de paliativos y el otro es el programa de cronicidad compleja infantil, y somos unos cuantos profesionales, como podéis ver aquí, que estamos trabajando en esta unidad, enfermeras, pediatras, trabajadores sociales, psicólogos, y bueno, el equipo de cronicidad compleja infantil que actualmente está trabajando el programa, pues son Cristina Miguel, María Mora y Gemma Alemán, que en este momento está de baja maternal, y nosotros pues ya nos conocéis a mí, María García de Paso, a Susana Jordá, Esther
Marina Echeverría como enfermeras y pediatras respectivamente, Marta Sales, que está en este momento de baja maternal, y Irache Vijuesca, que es la trabajadora social que viene a partir de la obra social de la Caixa, a nivel de San Juan de Dios. Y estos somos los profesionales que actualmente estamos trabajando. ¿Qué nos queda? Pues nos queda mucho camino. Hemos andado muchísimo, pero queda mucho camino. Y bueno, por poner algunos objetivos, pues continuamos con nuestra lucha de tener una atención continuada, que creemos que ahora, con el aumento de los recursos y con la atención de la cronicidad compleja, cada vez es más necesario y cada vez se acerca un poco más a que sea una cosa real, a poderlos atender. Si bien estamos haciendo cada vez más tardes que nunca, porque somos más profesionales, con lo cual estamos dando continuidad asistencial prácticamente durante 12 horas, pues bueno, es verdad que no se cubre por completo y que siempre basta el día que no estás para que ocurran cosas. Queremos tener una trabajadora social al 100%, actualmente tenemos un 50% y la pobre trabaja al 100% con un 50%, que es lo que yo digo siempre. Terminar la implantación del programa PCCIN, optimizar aún más la coordinación con las islas, que siempre es una tarea pendiente porque, bueno, por las condiciones que tenemos en las Islas Baleares, pues evidentemente es más complicado. Aumentar la identificación, estamos identificando aproximadamente al 50-60% de los pacientes que tienen necesidades paliativas, pero todavía faltan por identificar. Aumentar el espacio de trabajo físico, porque no cabemos, estamos ya en una superpoblación que se asemeja ya casi a la India, entonces estamos intentando ahí poder tener un poquito más de espacio físico y es difícil. Establecer el protocolo ya de derivación de niños a adultos, porque cada vez son más los niños con necesidades paliativas y cronicidad compleja avanzada que llegan a la vida adulta, y eso es una realidad que está pasando y que va a pasar cada vez más porque los cuidados son cada vez mejores. Y una parte muy importante que Ángela siempre ha potenciado y que continuamos potenciando es el autocuidado, pero el autocuidado que digo yo protegido, es decir, no vale con que decir tú te autocuidas, es como decirle a un niño de 2 años, oye, te autocuidas, tú te comes bien y tal, pero en casa solo voy a tener chucherías y pizzas y tal, con lo cual, pero tú tienes que comer bien. No, para el autocuidado hace falta que nos den recursos para poder autocuidarnos, que nos den el espacio de podernos autocuidar. Y nada más, simplemente, pues bueno, al principio partíamos de que parecía imposible dar esta sesión, parecía imposible tener una unidad de cuidados paliativos pediátricos y al final parece que lo imposible, pues al final es imposible hasta que se hace, como dice Nelson Mandela, ¿no? Y nosotros continuaremos trabajando con esos engranajes, intentando engranar cada vez más y bueno, simplemente reiterar mi agradecimiento a Ángela, a Rosa y a Ana, que fueron las artífices de crear esta unidad y que sin ellas no hubiera sido posible. Y bueno, pues para cualquier pregunta aquí estamos y muchas gracias a todos. ¿Es veu bé ara? Hola. Bueno, muchas gracias María y Ángela. No sé si hi ha algú de vosaltres que tingui alguna pregunta que fer. Si és així... Hola, Fernando. Fernando de l'ESAT, que feia temps que no el veia. Si hi ha algú que vol fer una pregunta, simplement es desbloquegi el micro, ¿vale? I el pot fer. Oyendo la sesión todavía me he dado más cuenta de lo mucho que hemos ampliado esos 10 años, ¿eh, Ángela? Porque, claro, cuando te empiezas a mirar la de cosas que habéis hecho y conseguido, enhorabuena. Gracias y bueno, porque trabajó mucha gente al principio. Yo Sí, también sí, he hecho memoria porque no me acordaba todas las reuniones que hacíamos allí en el despacho de Jean Figueroa. Digo, madre mía, y charlas y todo lo que hemos hecho. Sí, pero sí que es cierto que te das cuenta, y con lo que decía María, de cada pequeña cosa, lo mucho, el sudor que cuesta conseguir cada una de las pequeñas cosas, porque lo habéis resumido muy bien en esto a media hora, ¿no? Pero como dice Ángela y también ha dicho María, bueno, esto es fruto de miles de reuniones, miles de sesiones, miles de promociones, miles también de reuniones diciendo que faltan cosas, que cómo se pueden conseguir. Y de lloros, ¿no? De muchas lágrimas también. Bien. Reales.
No sé, ningú vol comentar res? I doncs, si no hi ha cap pregunta, ho deixaríem aquí. Val? Agrair, Maria i Àngela, un cop més la sessió. Ens veurem el mes de març, perquè avui ja és febrer, amb la sessió que no vam poder fer al desembre, que ens la farà en Juan Pablo Leiva, sobre quan un pacient ens demana un deseo de adelantar la muerte. Vale? Ja us informarem de la data. Més concretament, si no recordo malament, va cap a... No és la primera setmana, sinó la segona. Vale? O sigui que us enviarem la informació un parell de vegades abans del dia. Esperem que no hi hagin interrupcions aquest cop. Gràcies de nou a tots i fins la propera. Bon dia. Gràcies. Adéu. Bon dia. Adéu a tots.